Bienvenidos sean todos a este canal de economía en tiempos de coronavirus. Economía sin salir de casa. El tema de hoy es restricción presupuestal, pero vamos a ver una restricción presupuestal vista con mayor profundidad. Vamos a entrar a lo que son los parámetros y vamos a modificar los mismos. Los parámetros como el salario, el precio del bien A y el precio del bien B. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es modificar el salario. El salario habíamos dicho que lo representábamos con la letra W. Ahora vamos a ver un aumento del salario nominal. Cuando solamente aumentamos W, eso es un aumento del salario nominal. Recuerden, cuando tenemos el salario dividido uno de los precios, eso es salario real. Aquí es el salario nominal. Es un salario en términos monetarios. Tenemos nuestra restricción presupuestal y tenemos la función. Lo que ocurre en este caso es que pasamos de un W0 a un W1. Este W1, este salario del momento 1, es mayor que el del momento 0. ¿Qué ocurre acá? Lo que está cambiando en la fórmula es el numerador del término independiente. El coeficiente angular no cambia. Este movimiento es un traslado de la recta hacia arriba. Lo que está ocurriendo es que aumenten el término independiente. Eso hace que el traslado sea paralelo. No se está moviendo el coeficiente angular. Por lo tanto, eso queda constante. Sí se está moviendo lo que es la cantidad máxima que podemos adquirir del bien A. Por lo tanto, una de las consecuencias que tenemos al aumentar el salario nominal, están aumentando los dos salarios reales en el mismo porcentaje. Vamos ahora a una disminución del salario nominal. Y ojo, esta es una situación que se da en momentos de crisis económica, cuando la cosa está complicada y se acepta por parte de los sindicatos la rebaja salarial para poder cuidar la cantidad de trabajadores. Se sacrifica salario para tratar de mantener los puestos de trabajo. Entonces, esta es una situación que ocurre en una crisis. En una situación real, bajar el salario nominal tiene sus limitaciones. Tiene, por ejemplo, consecuencias legales. Bajar el salario nominal puede ser considerado un despido indirecto. Por lo tanto, la empresa tendría que estar pagando el despido al trabajador. Esto lo vamos a ver como un caso teórico, pero recuerden que puede darse en momentos de crisis. Tenemos un W0, o sea, es el salario nominal en el momento inicial, y el salario baja. Pasamos a un W sub 1. Lo que está ocurriendo acá es que está bajando el numerador del término independiente y no está modificándose el coeficiente angular. Por lo tanto, el movimiento es paralelo. El movimiento es hacia el origen, es hacia adentro. Al ocurrir esto, hace que caiga el salario real tanto en términos del bien B como en términos del bien A. Por lo tanto, si cae el salario nominal, está cayendo también el salario real, si los precios no se modifican. Vamos a aumentar los precios de ambos bienes en el mismo porcentaje. ¿Qué ocurre? Aquí está existiendo un proceso inflacionario. Ambos precios están aumentando en el mismo porcentaje. O sea, hay una inflación. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Bueno, lo que está ocurriendo es que el término independiente es una fracción y en esa fracción está aumentando el denominador. Por lo tanto, está cayendo todo el término independiente. ¿Qué significa? Que al aumentar el precio del bien B, está cayendo el salario real en términos del bien B. A su vez,
¿Qué ocurre con el coeficiente angular? El coeficiente angular son el precio del bien A y el precio del bien B, uno dividiendo al otro. Ambos están modificándose en el mismo sentido y en el mismo porcentaje. Por lo tanto, esa modificación se termina como neteando. Por lo tanto, el coeficiente angular termina quedando constante. Otra vez el movimiento es un traslado paralelo hacia el origen. Está pasando lo mismo que si hubiera disminuido el salario nominal. Habíamos dicho antes que el salario nominal no se puede tocar, es lo que se llama rígido a la baja, pero los precios se pueden modificar, se modifican con la inflación. Al modificarse con la inflación, lo que están haciendo es haciendo que este individuo pierda poder adquisitivo, pero pierde poder adquisitivo en ambos bienes. Por eso es que tanto el salario real con respecto al bien B como el salario real con respecto al bien A, ambos están cayendo en el mismo porcentaje. Cae el salario real en términos del bien B y cae el salario real en términos del bien A. Es lo mismo que hubiera habido una disminución del salario nominal, pero en este caso un proceso inflacionario hace que caiga el poder de compra, al igual que si hubiera una disminución del salario nominal. Vamos a otra modificación. Vamos a aumentar solo el precio del bien B. Si aumenta el precio del bien B, estamos en la situación inicial, lo que va a cambiar es el término independiente y el coeficiente angular, ya que tanto en el término independiente como en el coeficiente angular, el precio del bien B se encuentra en el denominador. Por lo tanto, cae el salario en términos del bien B, o sea, el salario real. Pero no se modifica el salario en términos del bien A. ¿Por qué? Porque el precio del bien A no se modificó. Por lo tanto, cae el salario real en términos del bien B, disminuye el término independiente. A su vez cae el coeficiente angular de la restricción presupuestal. Y la intersección de la restricción presupuestal y el eje horizontal no varía. No se modifica el salario real en términos del bien A. Vamos a modificar ahora el precio del bien B. Vamos a hacer que disminuya. Tenemos la situación inicial y ahora el precio del bien B disminuye. Como el precio del bien B está tanto en el término independiente como en el coeficiente angular y en ambos casos está en el denominador, todo el término independiente aumente o todo el coeficiente angular aumente. Eso hace que el salario real en términos del bien B aumente y además se modifica el coeficiente angular. Ahora tenemos un coeficiente angular mayor. Por lo tanto, aumenta el salario real en términos del bien B, aumenta el término independiente y a su vez aumenta el coeficiente angular de la restricción presupuestal. No se modifica la intersección de la restricción presupuestal con el eje horizontal. ¿Por qué? Porque el precio del bien A no se modificó ni tampoco se modificó el salario nominal. Vamos a un aumento del precio del bien A. Si el precio del bien A aumenta, lo que va a ocurrir es que el término independiente no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el término independiente es W sobre el precio de B. En este caso el precio de B no se está modificando, por lo tanto el término independiente queda constante. No es así el coeficiente angular, donde el precio del bien A lo encontramos en el numerador. Como ese numerador, ese precio del bien A está aumentando, eso hace que aumente el coeficiente angular. Lo que sí se está viendo es una caída del salario real en términos del bien A. Se mantiene el término independiente, por lo tanto se mantiene el salario real en términos del bien B, hay un aumento del coeficiente angular y a su vez hay una caída del salario real en términos
del bien A. Por último, vamos a una modificación del precio de A negativa, o sea, una disminución del precio de A. Volvemos a la situación inicial. Y lo que está ocurriendo acá es que está disminuyendo el precio de A. ¿Cómo disminuye el precio de A? El término independiente no está el precio de A ahí. Por lo tanto, queda constante. ¿Qué significa? Que el salario real en términos del bien B no se modifica. Si se modifica el coeficiente angular, como el precio del bien A está en el numerador del coeficiente angular y ese valor está cayendo, entonces el coeficiente angular está cayendo. Pero vean qué pasa con el eje horizontal. Como está cayendo el precio del bien A y el precio del bien A está en el denominador, eso hace que aumente el salario real en términos del bien A. Por lo tanto, con una caída del precio del bien A, no se modifica el salario real en términos del bien B. Sí hay un aumento en el salario real en términos del bien A. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.